Estuvimos en el bloque anterior, cerrando el bloque anterior, hablando con Liliana Calani, que es médica infectóloga, sobre esta nueva patología nueva. En realidad ya tiene más de medio siglo, por lo menos, de detección, la viruela del mono, viruela símica. Hay un llamado para no alarmar a la población. Queremos saber nosotros cuáles son las líneas de abordaje que tiene la salud frente a una patología de estas características. Esa fue la pregunta que quedó pendiente. Liliana, ¿cómo afronta la medicina una patología de estas características que aparece como novedosa, pero que tiene ya varias décadas de antigüedad? Bueno, hay varias estrategias. Primero, la información es fundamental, no solamente la información para la población, que tiene que ser seria, actualizada, permanente, sino para los equipos de salud. Y entonces, para todo lo que son los equipos de la salud, uno se tiene que preparar a diferentes niveles. Algo que es muy importante es establecer, y eso ya está, seguramente va a irse actualizando, los criterios de caso sospechoso, cuando un caso es probable, cuando un caso es definitivo, qué se hace con la muestra de ese paciente que es un caso sospechoso o probable, a dónde se deriva, qué se hace con ese paciente mientras tanto para evitar que contagie a más personas, y qué ocurre con el entorno que pudiera haber estado en contacto con esa persona, durante cuánto tiempo se lo va a seguir. O La, la- sea, la pregunta son que se- todas las... la pregunta que Sí. muchos están haciendo es esto: una persona contagiada de la viruela del mono, ¿se recupera, se cura? ¿Cómo quedas después de esto? Bueno, Agustín, es muy nuevo, ¿no es cierto?, para nosotros. El linaje que aparentemente es el que está en este momento en el mundo, digamos, contagiando, es el occidental, porque hay uno central. Y este occidental tiene una característica, que la letalidad es menor, es de alrededor del 1 al 3%, con menos complicaciones y mucha menos transmisibilidad entre las personas, ¿no es cierto? Con lo cual, bueno, el pronóstico es aparentemente mucho mejor que lo que ocurriría con el otro, el central, que tiene una letalidad de más del 10%, mayor transmisibilidad. O sea, que desde ese punto de vista sería, digamos, mucho más mejor la evolución. Hoy comentábamos en otro medio que hay un llamado de atención especial para algunas poblaciones, como son los niños, que serían probablemente más vulnerables, las embarazadas, en donde está descrito, ¿no es cierto?, algunas complicaciones, y los que nosotros conocemos como pacientes inmunocomprometidos, que es un gran grupo de pacientes que, por la enfermedad de base o por la medicación que reciben, tienen muy disminuidas sus defensas. Entonces, todo uno pone, digamos, en marcha todo esto simultáneamente. Y otra cosa que yo al menos creo que es interesante de lo que estamos revisando, es que la persona con la viruela simia no contagia hasta que inicia con síntomas, con los síntomas generales o llamados prodrómicos, que puede ser fiebre, aparición de ganglios, agotamiento, dolores musculares, dolor de cabeza, y luego, más o menos a los 3 días promedio, aparecen las lesiones cutáneas. Bueno, cuando empiezan los síntomas que primero describí, es cuando la persona comienza con posibilidad de contagiar a otros. Y esto está bueno porque, si uno lo compara con otras enfermedades, a veces muchas de ellas contagian desde antes que la persona tenga síntomas, cuando ni Claro. siquiera uno sabe que la está, digamos, durante la incubación. No sería el caso para nada de la viruela simia, ¿no? Ujú. Bueno, todos estamos aprendiendo muchísimo. Y parecido a otras enfermedades, como por ejemplo podría ser la varicela, puede contagiar y va a contagiar, por eso que los aislamientos y los cuidados hay que hacerlo, hasta que todo es costra en el individuo, hasta que la piel sana, no sé si queda claro. Claro. Y esto puede tardar
alrededor de 3 a 4 semanas en promedio. Así que bueno, esas serían un poco el abordaje y las estrategias. Y por supuesto, cuando uno empieza a ver a nivel mundial, etcétera, etcétera, bueno, empieza a ver, bueno, vamos a tener que tener disponibilidad de vacunas, la vacuna cuál será y a quién se le va a dar. Los antivirales que hoy están en juego, bueno, no están aceptados, salvo uno para situaciones muy especiales, pero bueno, ¿cómo vamos a disponer de todo eso? O sea, es una estrategia que es multinacional, internacional, ¿no es Claro. cierto? Que se implementa a varios niveles, por eso usted va a ver todo el tiempo, digamos, manifestaciones de Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de Europa, y nuestros ministerios nacionales, provinciales. O sea, ya hay en pocos días guías que no nos alcanza. Tendríamos que poder leer y no trabajar de tanta cantidad de cosas que empiezan digamos, a aparecer y actualizarse diariamente. Liliana, ha sido muy gentil con estos minutos que nos ha dado su tiempo. Le agradezco mucho este momento que nos ha dado. Muy Muchas amable. gracias a ustedes. Muchas Liliana gracias. Calani es médica infectora, con ella hablamos de la viruela símica o viruela del mono, un llamado a no alarmar a la población también con respecto a este tema. Hay otro llamado que no necesariamente genera alarma, pero sí, en todo caso, ocupación y preocupación, y es el del escenario, el clima político que se da en la Argentina, con todos estos movimientos que se vienen dando con mayor intensidad en estas últimas jornadas. Y es la razón por la que hemos invitado a un analista en términos políticos. Hemos invitado a un politólogo. Está con nosotros Alejo Pacetto para hablar precisamente de este tipo de circunstancias que hoy nos observamos a través de la agenda pública. ¿Cómo te va, Alejo? Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Se fue Feletti, eso se interpreta no solamente desde la economía o desde la política económica, también se ve desde la política partidaria también como otro acomodamiento de las piezas del poder. ¿Cuál es esa lectura que podemos hacer respecto de lo que está pasando por estas horas? Es una señal y un indicio más de los muchos que ya venimos teniendo en todo este último tiempo, de la ruptura ya consumada, digamos, de la coalición que gobierna, o por lo menos entre dos de los sectores mayoritarios, que es el ligado directamente... ¿Se fortalece Alberto Fernández? No, yo creo que no. Digamos, si bien pierde un jugador que en realidad está más ligado a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta, se fortalece, digamos, sí la figura de Martín Guzmán en términos políticos, que no era el ministro con más apoyo, digamos, hasta hace algunas semanas atrás Guzmán estaba más apuntando a la puerta de salida que al sillón para quedarse. Sí. ¿Y hoy? No. Y hoy me parece que esto a él lo fortalece. El funcionario digamos que va a reemplazar a Feletti, Hank, es una persona, es un amigo de él, un compañero de estudios, es alguien con quien él tiene máxima confianza. Se decía socarronamente en algunos medios, es amigo de La Plata, claro, de la ciudad de La Plata. Claro, sí, fueron compañeros en la Universidad de La Plata, y esto sí creo que lo favorece, y como te decía, y vos también señalabas, alguien que no tenía el mayor de los apoyos políticos, bueno, ha logrado reacomodarse, y también tiene que ver declaraciones que él tuvo en nuestra provincia, ¿no? Sí, cuando vos decís el apoyo político, ¿hablamos del apoyo del consenso, digamos, en los sectores en distintos sectores de la población, o estás haciendo referencia al apoyo político dentro de los actores políticos con capacidad de incidencia en la política de nuestro país? Sí, me refiero a esto último porque desde ya el ministro es señalado como el mayor responsable, y esto también es lo que se está fogoneando desde el sector vinculado a la vicepresidenta como el responsable de los números de la inflación que siguen aumentando y que desde ya no le hace bien a la sociedad y nos perjudica a todos y a todas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es un juego de dos lados, ¿no? Lo favorece a nivel interno, pero desde el lado del presidente, digamos, lo sigue sosteniendo como un funcionario de peso. ¿Cómo ves estas cuestiones un tanto pendulares en el comportamiento del Ejecutivo, ¿no? Se anuncia un viaje a la Antártida, se descarta en cuestión de horas.
hay un clima de profunda tensión en el país, surge un viaje a Europa con una agenda poco sustanciosa, si se quiere. Digo, para nombrar un par de ejemplos de cosas que nos están pasando por estas semanas, por estas jornadas. ¿Cómo se ve, cómo se visualiza eso entonces? Porque uno podría decir, bueno, pero estas cuestiones no necesariamente fortalecen a una estructura gubernamental. No, y tampoco, como vos decís, en lo que fue el marco de ese viaje que el presidente hizo a 3 países importantes de Europa, un día había dicho que él iba a ir por la reelección y en otro país, un día después, dijo que de ninguna manera estaba pensando en volver a competir por el sillón presidencial. El presidente es un aficionado a contradecirse a sí mismo y podemos enumerar varios ejemplos. Y eso, vos que tomás el pulso, digamos, a la población, ¿cómo se lee, digamos, Le sigue restando. Desde ya que le sigue restando, pero no solamente a la figura presidencial, sino que es algo que le sigue restando a toda la coalición de gobierno, o por lo menos a 2 de los 3 sectores más importantes, porque hay que empezar a mirar con atención los movimientos que hace Sergio Massa, que es el tercer actor importante que tiene la coalición de gobierno y es quizás quien pueda salir de alguna manera más favorecido en el mediano plazo, teniendo en cuenta las elecciones del año que viene. Yo descarto por lo menos las figuras para las elecciones del año que viene de Alberto Fernández y de Cristina, si bien falta todavía, pero... ¿Vos y de Cristina no? No la veo, digamos, como siempre digo, falta y no falta tiempo. Quizás pueda ir por la provincia de Buenos Aires, de alguna manera refugiarse en ese distrito, pero sinceramente no la veo compitiendo por la presidencia. Porque no tendría chances, decís, Hoy por hoy no tiene chances. Hoy por hoy no tiene chances y no tiene... su imagen negativa sigue creciendo, al igual que la del presidente y figuras como Mauricio Macri. Horacio Rodríguez Larreta también empezó a tener un poco más de imagen, digamos, de mayor número de imagen negativa que positiva, pero si nos circunscribimos al ámbito del oficialismo, no la veo. La gestión pública, la gestión política, la gestión en el Estado, la gestión ejecutiva, es para utilizar un término muy coloquial, es una picadora de carne, digo, porque se ha ido morfando, digamos, a figuras de mucho peso en la política de nuestro Es país. un hierro caliente y es mucho más complicado sostener una gestión de gobierno y administrar el día a día de lo que parece comúnmente para quienes nunca fueron parte de una gestión ejecutiva. No nos olvidemos que además este gobierno le tocó administrar un país que no venía bien a nivel económico por la gestión de gobierno anterior y además la pandemia. Es un contexto realmente muy, muy complicado. No para minimizarlo, pero sí todo hay que ponerlo en contexto. Varios economistas que hemos consultado aquí coinciden en señalar que las medidas que necesita la Argentina para corregir la economía, para corregir sus números, para darle cierta previsibilidad, para acomodar los tantos de aquí en adelante, no son medidas populares, son totalmente antipopulares. ¿Cómo visualizás lo que puede llegar a pasar con la próxima gestión, independientemente del signo político partidario que sea, pero que esté compelida por las circunstancias a tomar ese tipo de medidas? Y probablemente sea quien agarre la próxima gestión de gobierno, si tenga un panorama mucho más complicado que el que tenemos hoy en día, porque es lo que están justamente diciendo muchas economistas y economistas, digamos, especialistas, que va a ser lo que se va a profundizar es un panorama... ¿Tiene margen la política para acomodar esas cosas sin mancharse, digamos, no, sin salpicarse de la economía? No, la economía y la política siempre van de la mano. No son áreas, no son el agua y el aceite. Es imposible escindir la política de la economía, sobre todo cuando se está hablando de una gestión presidencial. Y estamos hablando de una elección presidencial, ¿por qué? Porque las elecciones son el año que viene. Sí. Este es un año par y estamos hablando de candidatos, estamos hablando de elecciones, y no hay elecciones. No. Pero es parte de la idiosincrasia argentina, esta ansiedad también que genera la agenda pública y la agenda política de ya pensar todo lo que pasa hoy en función de las elecciones del año que viene.
porque son de las importantes las elecciones del año que viene o porque los periodos son demasiado cortos en la Argentina al ser de 4 años los cargos ejecutivos? No, yo creo que son importantes siempre las elecciones presidenciales y las elecciones ejecutivas, porque vamos a tener también elecciones ejecutivas, bueno, en nuestra provincia, que probablemente sean antes, más cerca de principio de año, que promediando el año 2023, y se juegan elecciones provinciales en la gran mayoría de los distritos, con lo cual, sí, la verdad que tenemos un nivel de intensidad con respecto a la agenda política muy, muy elevado. Claro. ¿Cómo va a derramar esto en nuestra realidad más próxima, a la vuelta de la esquina, tanto en Neuquén o en Río Negro? ¿Cómo incide? Porque uno puede ver desde hace un tiempo esta parte, Neuquén desde que Neuquén es provincia, pero Río Negro desde el 2011, esta parte, que partidos de distrito, fuerzas provinciales han captado, digamos, la atención de los votantes y se han consolidado como fuerza gobernante. Esta situación que se está dando a nivel nacional, este escenario que se está creando a nivel nacional, ¿cómo derrama en lo regional? Vamos por partes. ¿Neuquén o Río Negro? Juntos somos Río Negro, o bueno, en el caso de la provincia de Río Negro, es una provincia que durante muchos años ha tratado de alguna manera de imitar el modelo neuquino, de la supremacía electoral que tiene el Movimiento Popular Neuquino, y finalmente lo consiguió Alberto Beretilnec, con Juntos Somos Río Negro, y creo que le ha salido muy bien, y yo por lo menos veo que en el mediano largo plazo va a seguir sosteniéndose, sea quien sea la figura, pero como el partido con predominancia electoral, porque bueno, el peronismo o todo lo que tiene que ver más vinculado al oficialismo nacional no está en su mejor momento en la provincia de Río Negro, y desde ya que Juntos por el Cambio o el radicalismo tampoco, con lo cual es un crecimiento progresivo el que viene sosteniendo Juntos Somos Río Negro, y por ahora no veo una perspectiva de modificación en la provincia vecina. Por ahí el Movimiento Popular Neuquino lo empieza a tener un poco más complicado, porque las últimas elecciones la performance electoral no es a la que estaba acostumbrada, y bueno, están, digamos, apareciendo nuevamente figuras en el escenario político que pueden llegar a poner en riesgo esta supremacía electoral que supo tener el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Vos decís que hay figuras que ponen en riesgo, que tensionan perdón, te entendí bien. Sí. Hay figuras que tensionan al MPN. Sí. Preguntaba esto porque, ratificar esto, porque hoy, no sé, hay figuras que, no tengo duda, que tensionaron fuertemente la política, como fue en su momento Quiroga, entre el 99 y el año pasado, el anterior, hasta que murió Pechi hace 2 años atrás, que sí tensionaban fuertemente, y se dio el surgimiento de la figura de Quiroga con otra figura más que también tensionaba eso, que es Río Seco, que hoy sigue estando en el escenario político. Lo que no sé si, no estaría tan seguro es si hay vocación de poder en esas fuerzas hoy que no son el MPN. ¿Vos sí lo ves esa...? Bueno, es justamente algo que sí yo por lo menos veo, que no termina de haber una real vocación de poder y hambre de disputa por la gobernación, pero bueno, hay otra figura que sí tensiona dentro del Movimiento Popular Neuquino, que bueno, resta saber o esperar un tiempo a ver si va a seguir tensionando por dentro. Vos sabés que nos pasaba algo a los periodistas que hasta el 99, 2000, 2001, en esa época, observábamos la interna del MPN y ya sabías cómo iba a estar el mapa político al año siguiente o meses después, cuando sean las generales. En estos 20 años anteriores esa situación se había desdibujado un poco. Hoy vuelve a aparecer ese escenario en donde observás con mucho detenimiento a ver qué va a pasar en la interna del MPN o cómo se va a resolver la interna del partido gobernante para clarificar el escenario a futuro. Sí, eso digamos no se ha modificado, por eso te digo que hay figuras que tensionan por dentro, pero hay que ver si finalmente van a lograr romper con determinada hegemonía que tiene al interior mismo del partido, o si finalmente va a ser por afuera. Es un año también particularmente interesante para nuestra provincia a nivel político. Interesante porque va a dar mucha tela para cortar, sí. Interesante porque va y es un panorama bastante abierto. No está cerrado. No, yo creo que no. Está cerrado. No, y en estos meses se pueden definir
porque sobre todo porque las elecciones del partido, bueno, son de acá a fin de año, ¿no? Y bueno, y van escalando, porque autoridades partidarias, después candidatos, o sea que van a ir tanteando el escenario para ver cómo están las cosas. Y ya hay algunas figuras o algunos liderazgos no carismáticos, porque eso sí me parece que es un signo de época que tiene el partido, que no tiene liderazgos carismáticos como supo tener históricamente hasta hace por lo menos la última gestión, digamos, la gestión anterior a la de Omar Gutiérrez, ¿no? La de Jorge Zapac me parece que fue el último liderazgo carismático que supo tener el movimiento popular neuquino. Alejo, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado de tu tiempo. A vos. Muy amable, como siempre. A ustedes por la invitación. Bueno, Alejo Pacetto es politólogo, hablamos con él acerca de estos cambios que se están dando en nuestra política. Nos quedan 5 minutitos, vamos a ver si podemos rescatar parte del testimonio que teníamos en las primeras horas del día con quien va a ocupar la cartera de gobierno, de educación en la provincia de Río Negro, a propósito de una polémica que surgió en las últimas horas, en las últimas semanas, y que le costó la cabeza a quien venía ocupando esa cartera, y que es el tema de las evaluaciones. La eliminación del boletín de calificaciones en el sistema público de enseñanza en la provincia de Río Negro, medida que se anunció, que generó una fuerte repercusión, también mucha crítica. Finalmente se revirtió, se revisó y se dio marcha atrás con esa decisión, pero esa decisión le costó la cabeza a Jara Trachia, que es hasta dentro de unos días la titular de la cartera educativa. Y va a asumir en su reemplazo Pablo Núñez. Núñez viene del Alto Valle, es actualmente el secretario de gobierno de Ditela en la ciudad de Cipolletti, y cuando hablábamos hoy a la mañana con él en radio nos decía esto respecto de las evaluaciones y de la necesidad de mantener o no un esquema de evaluación en el sistema educativo rionegrino. Es porque es un proceso. Quien piensa que en gestión... ¿O es una batalla perdida? Pública, no, para nada. Quien piensa que en el sistema educativo los procesos son lineales, creo que comete un error. Son multicausales, multidimensionales, y se debe atender, como dije recién, diversas realidades, y a partir de ahí trabajar muchas veces con políticas también focalizadas dentro de un marco general. Esto que vos decís, comparto en algún aspecto la mirada. Lo que sí es cierto es que, como dije recién, hay que atender las diversidades, hay que trabajar sobre cómo los docentes reelaboran, trabajan y abordan los conceptos y los contenidos, cómo los estudiantes se apropian de esos contenidos, cómo se genera esa relación, ese vínculo entre los docentes y los estudiantes, porque entendemos que hay muchas variables a tener en cuenta. Mire, una de ellas es la formación de los docentes, y acá no estoy generando, digamos, o buscando responsabilidades, sino digo, muchas variables que hay que tener en cuenta en el funcionamiento cotidiano y diario del sistema. Por un lado, como dije, atender las realidades, las diversas realidades, la diversidad que tenemos en el aula, es una mirada que el sistema educativo debe cumplir y debe tener. Por otro lado, tenemos el derecho a la educación consagrado en la legislatura, consagrado en la legislación vigente. Debemos hacer efectivo ese derecho, y los estudiantes tienen el derecho de estar en la escuela, de transitar la escuela, de aprender los contenidos que la sociedad genera como necesarios, considera como necesarios y relevantes, y poder egresar. Eso es un derecho y debemos garantizarlo. Y por otro lado, los docentes debemos modificar prácticas, debemos modificar el trabajo hacia el interior del aula, teniendo en cuenta que los estudiantes en su diversidad no son los mismos estudiantes que teníamos hace muchos años atrás, los que fuiste vos, lo que pude haber sido yo, porque la sociedad va cambiando. Y en ese desafío es en el que nos tenemos que encontrar tanto los representantes del gobierno, tanto las representaciones sindicales, tanto las familias. Es un tema complejo, y obviamente que lo entendemos así, excede lo que pueda analizarse en una jurisdicción, más allá de las realidades regionales. Es una situación compleja a nivel nacional, pero entendemos que por acá es el camino. ¿Cuál es el camino? El de atender las distintas, como dije recién, diversidades, entender que no hay respuestas uniformes, entender que hay que trabajar en el perfeccionamiento y en la formación docente,
en donde todos nos tenemos que involucrar. Polarizar y decir que acá las posturas son o pasan todos si es una cuestión de tiempo nada más, o establecemos una calificación numérica y el que llegue a estos objetivos es el que transcurre y el que no llega a esos objetivos es el que debe quedar dando vueltas hacia el interior del del sistema educativo sin generar mecanismos que permitan colaborar, ayudar y resolver estas situaciones. Bueno, ahí es donde nos quedamos entonces. Si ponemos esa postura, perdemos toda la riqueza y todo el trabajo y la mirada atenta que tenemos que tener sobre lo que sucede en el medio, ¿no? Pablo, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Agustín, un saludo grande. Pablo Núñez, en este diálogo que manteníamos hoy temprano en AM550, hoy a la mañana, en la primera mañana, acerca de esta polémica surgida en Río Negro sobre la evaluación, sobre la forma de reflejar también la evaluación y esta forma de comunicación, sobre todo con la familia y con aquellos que están hoy en ese proceso de enseñanza-aprendizaje como educandos en ese proceso, ¿no? Que son los estudiantes de nivel primario y qué es lo que motivó esta polémica de las últimas jornadas en la provincia de Río Negro, que terminó con la gestión de Jara Trachia al frente de la cartera educativa y la asunción en pocos días más, a partir del 1 de junio, de Pablo Núñez, que hoy es todavía el secretario de Gobierno en la ciudad de Cipolletti en la gestión de Claudio Di Tella. Hicimos un paneo bastante amplio y variado en esta jornada de Panorama. Hemos hablado de los billetes, hemos hablado de economía, hemos hablado de política, hemos hablado un poquitito de salud y también hemos hablado algo de educación, recién, con Pablo Núñez. Volveremos a encontrarnos en una semana, como siempre, a partir de las 21, en Canal de Noticias 24/7. Chao.